Colombianos, atención, la Fiscalía enfrenta un nuevo escándalo de corrupción, señores. Y esta vez, al parecer, un jefe del CTI de Buenaventura estaría vinculado con tráfico de polvo blanco al exterior. El presidente Petro le pidió al fiscal Barbosa una investigación. Lo grave de esto es que, pues aquí, investigadores del CTI dicen que Marta Mancera sabía y que no hizo nada. La denuncia fue hecha por 2 miembros del CTI de esa parte del país. El presidente Gustavo Petro le solicitó al fiscal determinar si las acciones ocurrieron y si se escondió la investigación. Pues en la mañana del viernes 17 de noviembre, el periodista Daniel Coronel, a través de su informe para la W Radio, el reporte Coronel, dio a conocer que 2 agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía CTI inculpan al jefe del CTI de Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, de estar involucrado con el tráfico de narcóticos y otras actividades criminales. Además, según dijo Coronel, pues los denunciantes también dicen que la vicefiscal Marta Mancera los ha perseguido. ¿Por qué? Es lo que vamos a saber y es lo que vamos a escuchar de parte de Daniel Coronel con este reporte. Escuchemos. 2 agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía CTI acusan a Francisco Javier Martínez Ardila, el director del CTI en Buenaventura, de estar involucrado en narcotráfico y otras actividades criminales. Los miembros del CTI también aseguran que la vicefiscal general Marta Mancera conoció sus denuncias y que en lugar de investigar al jefe del CTI en Buenaventura, decidió emprenderla contra ellos. Los agentes Pablo Andrés Bolaños Salas y Fabio de Jesús González León trabajaron en una misión secreta como agentes encubiertos, infiltrando organizaciones criminales en Caldas y otras zonas del país durante los años 2020, 2021 y 2022. Una alta fuente de la Fiscalía me aseguró que estos 2 agentes y otro llamado Mario Fernando Herrera Aparicio eran las estrellas del CTI por la cantidad de resultados que estaban dando en la lucha contra organizaciones criminales. La buena racha se vio interrumpida de manera violenta. Mario Herrera, uno de ellos, fue secuestrado y asesinado en el departamento del Cauca en el año 2021 por disidencias de las FARC. El homicidio del agente fue noticia nacional. El fiscal general Francisco Barbosa trasladó su despacho a la zona para investigar los hechos. Los agentes González y Bolaños se reunieron con el fiscal Francisco Barbosa, con la vicefiscal Marta Mancera y con la fiscal delegada para la Seguridad Territorial Luisa Obando para enterarlos de sus hallazgos mientras era velado el asesinado agente Mario Herrera. La reunión tuvo lugar en la funeraria Capillas de la Fe en Manizales. Los investigadores del CTI aseguran que a través de sus pesquisas descubrieron que el jefe del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, conocido como Pacho, tiene relaciones con bandas criminales y se ha involucrado en actividades de narcotráfico y tráfico de armas. Pablo Bolaños y Fabio González afirman que tienen pruebas de los graves señalamientos. Los agentes afirman que recibieron presiones de otro agente del CTI para que cambiaran la declaración donde mencionaban al director en Buenaventura. Lo más grave es que dicen que la señora vicefiscal Marta Mancera no ordenó investigar la denuncia contra el jefe del CTI en Buenaventura y que en cambio desató una persecución laboral y judicial contra ellos. Bolaños y González fueron trasladados y tienen abierto un proceso por concierto para delinquir con fines de narcotráfico, falsedad en documento público y fraude procesal. El director del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, conocido como Pacho, no respondió 2 comunicaciones que le envié, una de ellas pidiéndole su versión sobre estas denuncias. La señora vicefiscal Marta Mancera me respondió anoche un mensaje de texto en estos términos, abro comillas: buenas noches, señor periodista, no me pronuncio porque hay una investigación en curso, cierro comillas. Una fuente de la Fiscalía asegura que los agentes Bolaños y González falsificaron declaraciones de otros agentes del CTI para avalar testimonios de informantes. Llevo varias semanas investigando el caso y tratando de que los señores agentes del CTI González y Bolaños hablen. Llegó el día. Hoy están con nosotros los agentes Pablo Andrés Bolaños Salas y Fabio de Jesús González León, a quienes saludamos. La pregunta inicial para el señor Bolaños: ¿cuáles son las pruebas que ustedes dicen tener contra el director del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, conocido como Pacho? Muy buenos días, don Daniel. Muy buenos días a todos los oyentes. Pues efectivamente nosotros, dentro de las labores de agencia encubierta que se venían realizando desde el año 2017,
y principalmente para el año 2021, donde desafortunadamente en uno de los operativos que se venían programando para impactar bandas delincuenciales que delinquían en el departamento del Cauca, de Caldas y Antioquia, nos secuestran a un compañero y lo asesinan. De esa forma, nosotros, a través de fuente humana, la cual se estaba perfilando para agente encubierto, obtiene una información verídica, en la cual le aportan imágenes, en la cual él toma contacto también con el alias de Pacho, quien lo menciona él en su momento, que posteriormente nosotros verificaríamos si se trata del señor Francisco, quien se desempeña como el líder o el director del CTI de Buenaventura en su momento. Por parte del compañero Fabio González y Mario Herrera, que en paz descanse, se recibe esa información inicialmente para ser valorada y posteriormente adelantar los trámites pertinentes dentro de la agencia encubierta, pero tuvimos la desgracia que el día después, al recibir la información, nos secuestran y posteriormente matan al compañero. Señor González, ustedes afirman que hicieron una declaración ante la Fiscalía contra el jefe del CTI en Buenaventura y que fueron presionados a cambiarla. ¿Exactamente quién los presionó y de qué manera fueron presionados? Muy buenos días, doctor. Para usted y para todos los que nos acompañan aquí en el aire. Doctor, yo rendí una entrevista judicial a funcionarios del CTI de Bogotá, en donde pongo en conocimiento, con imágenes, videos, audios y números telefónicos de las actividades delictivas que desarrollaba esta persona. Por lo cual, muy desesperadamente me llamaron que tenía que cambiar la versión, que porque ya habían hablado con la doctora Mancera, que tenía que cambiarla, que porque eso no podía quedar ahí. Y fue así como al día siguiente llegaron a mi oficina, pero en verdad por el temor y lo que ya sabía que estaban, la persecución que se encontraba. Los grabé, y en el cual me decían y me hicieron cambiar la versión poniendo lo que ellos quisieron poner. Señor González, perdóneme la interrupción. Usted dice, me hicieron, los grabé. ¿Me puede indicar cuáles son los nombres de esas personas que lo presionaron? Se llama Víctor Forero y Juan Camilo, integrantes del CTI de Bogotá. Tremendo rollo que se está sabiendo. Resulta que tenía conocimiento la vicefiscal Marta Mancera y al parecer le hicieron cambiar el testimonio. Ojo, son agentes del CTI activos, señores, y están rindiendo un testimonio y tienen grabaciones y videos y pruebas contextuales. Entonces vamos a seguir escuchando a ver qué fue lo que pasó. El señor González dice que les entregó pruebas y que además grabó esta reunión en donde los presionaron y que tiene esas pruebas a disposición. Dice usted que uno de los agentes del CTI se llama Víctor Forero y el otro Juan Camilo. ¿Cuál es el apellido de Juan Camilo, señor González? López Linares. Juan Camilo López Linares. Ok, y esas pruebas, ¿usted está dispuesto a entregarlas a la justicia? Sí, doctor, ya hicimos una denuncia ante la Corte Penal. Señor Bolaños, ¿cuál ha sido el papel de la vicefiscal Marta Mancera en todo este episodio? Desde el día en que ocurrió lo del secuestro del compañero y que supimos que lo habían matado, nos citan a la seccional de la Fiscalía en Cali, donde sostuvimos una reunión personal con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, la doctora Marta Mancera, la doctora Luisa Obando, y pues personal que los acompañaba a ellos. Ellos nos preguntan que cuáles eran las actividades que nosotros veníamos desarrollando y el por qué nos encontrábamos en el Cauca en ese momento cuando pasa el episodio del compañero, y efectivamente a ellos se les hace un bosquejo de todo lo que veníamos trabajando desde el 2017 y qué bandas se habían impactado, que las desarticulaciones de los mismos grupos delincuenciales que se habían afectado en ese momento. ¿Y qué estábamos haciendo en ese momento? En el contexto del desarrollo de una agencia encubierta en la cual se buscaba
incautar alrededor de 1 tonelada de marihuana que se estaba trabajando con información de otra persona que estaba perfilado como agente encubierto. De esa forma, una vez se le pone en conocimiento al señor fiscal, a la vicefiscal y a su grupo de trabajo de las actividades que estábamos desarrollando, finalmente, al término de la reunión, el compañero Fabio se acerca con donde la señora vicefiscal y le pone en conocimiento, en contexto, le dice: doctora, aparte de lo que estamos trabajando, acabamos de recibir una información referente al jefe del CTI de Buenaventura, la cual es el señor está participando en actividades delictivas de narcotráfico. Lo recibimos de una fuente humana. El contexto de esa señora, en términos coloquiales, de decir, el rostro de esa señora cambió inmediatamente. Inicialmente nos estaba apoyando porque estábamos pasando por un momento muy difícil, en el cual no perdimos a un compañero, sino un hermano, y en el cual, el otro contexto, nosotros como funcionarios del CTI nos escapamos de la muerte a manos de las disidencias de la CAP. El encargo de nosotros era completo, pero en ese momento la señora Marta Mancera, cuando el compañero Fabio nos dice que al día siguiente nos reuniríamos en Manizales y que le teníamos que dar todos los detalles. Lo cual fue así, no nos dejaron ni siquiera asistir al velorio del compañero y nos citaron a las instalaciones del CTI de la Fiscalía en Caldas y, oh sorpresa, como por arte de magia nos dicen, antes de ingresar al sitio en la dirección seccional de Caldas donde se encontraba la vicefiscal y su grupo de trabajo, nos dicen que nos tenemos que despojar de nuestros celulares, de nuestros relojes y de cualquier tipo de medio electrónico, que no podíamos, no intentáramos ni siquiera grabar absolutamente nada, ni siquiera manifestarlo a nadie. ¿Por qué, colombianos? Se le entregan esas situaciones y nuevamente el compañero Fabio de Jesús, en el contexto de la reunión, le pone en conocimiento a la vicefiscal Marta Mancera y a su grupo de trabajo la información desde que nosotros empezamos en el 2017 hasta ese momento, de la información que se recibe del coordinador del CTI de Buenaventura. De esa forma, la señora, de una manera airada, salida de contexto, empieza a decir palabras grotescas, golpeaba la mesa y decía que ahí nosotros ya no íbamos a trabajar nada más y que la muerte del compañero Mario Herrera la íbamos a pagar algunos de los que estuviéramos sentados en esa reunión. Por obvias razones, los únicos, aparte del equipo de trabajo que nos encontrábamos ahí, era el señor Fabio González, la señora directora del CTI que en su momento fungía, la doctora Ana Milena Barco, y nosotros. ¿Por qué, colombianos, esto? ¿Por qué despojaron de celulares y elementos electrónicos para que no grabaran esta conversación? ¿Por qué los amenazó diciendo que alguien tenía que pagar por la muerte de este agente del CTI? Pues ahí tienen ustedes el testimonio de estas personas que piensan de sus vidas y de las de sus familias que están en peligro. Por eventuales delitos, el director del CTI es investigado por la Fiscalía. A la vicefiscal Marta Mancera, por posibles delitos, la debe investigar un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, que aunque depende del fiscal general, en la práctica es un subalterno de ella, ¿no? Pues el presidente Petro pidió investigar frente a estas declaraciones de estos agentes del CTI, y el fiscal Barbosa se pronunció sobre estos hechos en la W y aseguró que todo se trata de un plan para desprestigio contra la vicefiscal Marta Mancera. Ustedes mismos los escucharon de la boca de estos agentes del CTI. ¿Por qué pidió una reunión inmediata y demás? Pues Gustavo Petro se pronunció en su cuenta X y dijo: si funcionarios de la Fiscalía denuncian que se está utilizando esa institución en Buenaventura para enviar cargamentos de polvo blanco al exterior, debe investigarse a profundidad. La sal no puede corromperse. Le solicito al fiscal general determinar si las acciones ocurrieron y si se escondió la investigación. ¿Cómo la ven, colombianos? Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo el fiscal Barbosa sobre esto, que dicen que posiblemente es una persecución a la señora Marta Mancera, ¿no? Increíble lo que dice este fiscal. En medio del diálogo, pues este señor se le consultó previamente sobre el tema, respondiendo con una defensa contundente para su vicefiscal, refiriéndose a un desprestigio y lanzando la responsabilidad al presidente Gustavo Petro.
Esta señora tiene mucho que responder ante las autoridades cuando entre la nueva fiscal general. Dese cuenta cómo evade el tema, él nunca sabe de los temas que tratan de la fiscalía y más una investigación tan grave como estas. Escúchenlo. La señora vicefiscal conoce de este tema. ¿Ella le ha comentado algo? No, yo no tengo información sobre ese particular, pero yo les tengo, digamos, hay varios temas que empezarán a surgir una vez empieza a acercar el fin de mi periodo como fiscal general para intentar tratar de acabar la honra de la vicefiscal general. Entonces, pues, ella tendrá que las explicaciones respectivas. Sé que incluso hay un par de funcionarios del 7 de julio que además están imputados y están acusados en un caso puntual, y que hay sentencias judiciales de unos narcotraficantes, creo que es el mismo caso, en donde creo que es el mismo caso. Los narcotraficantes condenados reconocen que trabajaron con esos funcionarios del TCI y que están hoy imputados y acusados y en juicio. Entonces, pues aquí lo que va a ocurrir es que cualquier funcionario que se haya sentido perseguido en la administración o que haya sido afectado por una decisión judicial, pues terminará acusando a quienes finalmente están al frente de la parte misional de la fiscalía. Yo no estaba al frente de esa parte. Y por supuesto, en su momento tendrán las explicaciones respectivas y las decisiones para que ustedes puedan hacer los análisis pertinentes en la medida en que esto pues empieza a tener una situación bien particular, y es que cuando uno se acerca al final del periodo empiezan ciertos ataques de desprestigio. Todo esto hace parte incluso de lo que está haciendo los diferentes actores en el país. Yo lo dije hace como un mes que yo sabía de una estrategia de desprestigio que se venía contra la vicefiscal, y vamos a empezar a constatarla, y obviamente se va a contestar, porque además fui a ver por alguna información dentro de la Fiscalía que se estaba preparando esta andanada desde el Gobierno Nacional. Entonces, estamos listos a decirlo, y el presidente de la República sabe de lo que estoy hablando. O sea, aquí él no sabe nada de esto, no tenía conocimiento de este tema, no sabía que la vicefiscal se había reunido con estos agentes, pero dicen que esto sí es una persecución contra su vicefiscal, queriéndola dejar como fiscal general de la nación. Hágame el bendito favor. Y lo más descarado es que el fiscal Barbosa pues le echa toda la culpa al gobierno, ¿no? Sabiendo que estos agentes no tienen por qué estar inventando. Tienen pruebas, tienen grabaciones, no saben lo que se va a destapar. Pero nosotros no, señor fiscal. Usted dice que antes de que termine su fiscalía se van a producir acciones precisamente que buscan defender la honra de la señora vicefiscal. ¿Nos puede decir qué es lo que sabe el presidente? No, él sabe lo que estoy hablando, porque él sabe exactamente que hay acciones de desprestigio que vienen contra la vicefiscal. Eso es todo. El tipo evade el tema cada vez que se le pregunta sobre la vicefiscal, ¿no? Tanta defensa no es muy buena. ¿Cómo las va a responder? Pues las va a responder, pues a ver, yo soy una persona que lleva 30 años, Julio, en la entidad. Es una persona que no llegó conmigo, es una persona que ha trabajado con todos los fiscales, y por supuesto es una persona que acabó con el que participó en la desmantelamiento del cartel del Norte del Valle, que ha sido una fiscal diligente, que ha cumplido las funciones de fiscalía adecuadas, y que como toda fiscal pues ha tenido que enfrentar delincuentes. Entonces, cuando uno enfrenta delincuentes, pues tiene normalmente denuncias de los delincuentes pues que han venido siendo afectados por las decisiones de la Fiscalía General y de ella misma. Ella incluso cuando yo llegué a la Fiscalía era la directora de la unidad de investigación, ternada además por la JEP para ese cargo. Había sido directora seccional en Cali, había sido directora del Cuerpo Técnico de Investigación del Valle del Cauca, había tenido todo tipo de responsabilidades y ha cumplido en estos 4 años claramente con todas las funciones. Frente a los diferentes casos de funcionarios del CTI o funcionarios de todo nivel de la Fiscalía General de la Nación, que en un momento determinado tenían procesos judiciales, esos se hayan dado incluso, como le digo yo, con sentencias judiciales, en donde narcotraficantes incluso reconocen que han trabajado con algunos de esos funcionarios, pues obviamente empiezan a aparecer como mecanismos para tratar de acabar la honra de una vicefiscal. Hay otro caso puntual, entiendo yo, que son unas fotos que aparecieron la señora vicefiscal hace como 10 años con unos compañeros o unos fiscales en Cali, que fueron imputados y acusados en esta administración. Y entonces dicen, como aparecen unas fotos hace 10 años, entonces hay relación de amistad entre unos y otros. Si fuera amiga de esas personas, pues entonces imagínense, no hubieran procedido a la fiscalía como ha procedido contra la corrupción en esta entidad.
¿Se dan cuenta cómo la defiende a capa y espada? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Pues finalmente aseguró que permanecerá tranquilo pese a los ataques e intentos de desprestigio y que se defenderán como debe ser. Él dice, hay una confrontación con miembros del gobierno que se materializa con proyectos que buscan meter a la cárcel al fiscal con una ley Barbosa, que puede ser la ley Mancera, o la que sea, pero la gente ya sabe quiénes están del lado de la criminalidad y quiénes al lado de la institucionalidad, ¿no? Él dice mucho de la institucionalidad, pero vaya uno a saber qué hay detrás de todo esto. Pues Angélica Monsalve se pronunció. Al parecer es modus operandi de la fiscalía, los que denuncian terminan judicializados. El AMPA se institucionalizó. Y es verdad, ¿no? Angélica Monsalve, también una fiscal delegada, denunció casos de corrupción con empresarios de Bogotá. ¿Recuerdan? Los hermanos Velilla. ¿Y qué pasó? Esta señora ha sufrido tremenda persecución. Dice, la defensa a ultranza de Barbosa en favor de Mancera inhabilita a la fiscalía para investigarla. Se debe nombrar un fiscal ad hoc ya. Y es verdad, colombianos. No podemos permitir que siga este señor manchando el nombre de la fiscalía presuntamente y que no pase nada, ¿no? Le ponen una vicefiscal, le ponen un fiscal a esta señora Marta Mancera, subalterno de la misma. Increíble. Y Gonzalo Guillén también se pronuncia y le recuerda al señor Barbosa el caso de su señora esposa. Dice acá, denuncia. El fiscal Francisco Barbosa está dedicado desesperadamente a archivar y precluir los casos criminales que más lo afectan a él, a su familia y a sus cómplices. Acaba de archivar el expediente criminal contra su esposa Walfa Costanza Telles, que le fue abierto por haber contratado corruptamente con una empresa a la que le acaba de hacer control siendo ella delegada de la Contraloría. El fiscal que se prestó para esta porquería se llama Javier Fernández Cárdenas. En su momento le pedía a Barbosa que se declarara impedido para que la justicia pudiera operar, pero no lo hizo. Esa Walfa también saqueó durante un asalto nocturno sin autorización alguna un almacén de la Fiscalía de valiosas evidencias judiciales en Bogotá, de lo que hay plena prueba. Pero Barbosa prohibió que ese proceder criminal de su esposa fuera investigado y quedó en absoluta impunidad. Increíble, colombianos, lo que va pasando día a día. Colombianos, hasta acá este video, esperamos que les haya gustado. Por favor, comenten, compartan masivamente para que se den cuenta lo que se está sabiendo sobre estos agentes del CTI que se declaran víctimas por parte de la Fiscalía y una persecución por haber denunciado al director del CTI de Buenaventura y acusarlo de que el señor estaba metido en una red de tráfico de droga. Y pues el presidente ahí se paró y dijo, hay que investigar, colombianos, hay que investigar. Y este señor ahora dice, persecución, persecución, la institucionalidad. Desen cuenta lo descarado y cínico que es. Y además que él nunca sabe nada de los casos que lo rodean en la fiscalía. Nada, absolutamente nada, no tiene control de nada. Aquí al parecer la única que tiene control es Marta Mancera sobre la fiscalía. Por eso la quiere dejar como fiscal encargada. Increíble. Hasta acá este video, compartan, suscríbanse y activen la campanita para uno próximo. Hasta pronto.